Mi sermón de hoy tendrá 4 puntos. El primer punto es no desanimarse. En Mateo 24, 6, 8 se nos dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Jesús enfatizó que los últimos días estarían llenos de tiempos peligrosos, señalando la importancia de enfocarnos en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Los desafíos y dificultades de estos tiempos, incluidos los rumores de guerras y la angustia generalizada, pueden hacer que la vida se sienta abrumadoramente difícil, tentándonos a caer en la desesperación. En medio de escuchar acerca de conflictos y presenciar sufrimiento, es natural sentirnos inseguros y cuestionar nuestra capacidad para soportar los males del mundo. Sin embargo, Jesús nos anima a no desanimarnos ni perturbarnos por estos eventos. Independientemente de las acciones de los gobiernos o el caos en el mundo que nos rodea, no debemos sucumbir al desánimo ni vivir con miedo, porque Dios sigue siendo soberano. Sentado en su trono, nos guía y protege. Reflexionando sobre los últimos 5 años, muchos de nosotros podemos atestiguar la presencia inquebrantable de Dios en nuestras vidas, apoyándonos en cada paso del camino. Isaías 43:1 ofrece una profunda tranquilidad. Pero ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esta declaración es increíblemente edificante. Dios, nuestro Creador y Redentor, nos reclama como suyos, para ser reconocidos y apreciados por Él. Saber que pertenecemos a Él y no a las fuerzas de este mundo, no como simples números o entidades propiedad de poderes terrenales, nos brinda un inmenso consuelo y fuerza. No somos del diablo, ni estamos definidos por etiquetas gubernamentales como un número de seguro social. Somos la posesión preciada de Dios, confirmada por su amorosa declaración: «Tú eres mío». Esta verdad debería llenarnos de esperanza y valentía, recordándonos nuestro lugar valioso en su corazón. ¿Cómo te hace sentir saber que Dios dice: «Tú eres mío»? No eres del diablo, no eres de los gobiernos, no eres un número de seguro social aleatorio. No, amigo mío, Dios dijo que tú eres suyo. Mira el versículo 2. «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y sí por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Tampoco encenderá la llama sobre ti». No somos los demonios, ni estamos definidos por etiquetas gubernamentales como un número de seguro social. Somos la posesión preciada de Dios, confirmada por su declaración amorosa: «Tú eres mío». Esta verdad debería llenarnos de esperanza y valentía, recordándonos nuestro valor en su corazón. ¿Cómo te hace sentir saber que Dios dice: «Eres mío»? No eres del diablo, no eres de los gobiernos, no eres un número de seguro social aleatorio. No, amigo mío, Dios dijo que eres suyo. Has enfrentado los ríos de la vida. ¿Has sentido el calor de los fuegos de las pruebas de la vida? Estas experiencias, aunque desafiantes, no están destinadas a derrotarnos. Son oportunidades para presenciar de primera mano la fidelidad y el poder de Dios. En el fuego no somos consumidos, en los ríos no somos ahogados. Dios usa estos momentos para refinarnos, para mostrarnos su fuerza en nuestra debilidad y recordarnos que nuestras pruebas nunca son mayores que su apoyo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Él dijo que estaría contigo. No enviará un ángel o un paquete de cuidado o a otro humano. Dios mismo estará contigo, y a través de los ríos no te desbordarán. ¿Has pasado por los ríos de la vida? ¿Has pasado por los fuegos de la vida? ¿Sabes quién estaba contigo? Dios.
Entonces, cuando veas el principio de los dolores en Mateo 24, versículos 6 al 8, no te angusties. Dios todavía está en su trono y Dios todavía está contigo. Deja que Jesús ordene tus pasos en estos últimos días. Punto número 2. No seas vencido. Mateo 24, 12 y 13 dicen: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En estos tiempos críticos es esencial que no sucumbas a la derrota. La atracción de los falsos profetas, la tentación del pecado son batallas que no puedes permitirte perder. La fuerza y la resistencia en el Señor son primordiales. Como hijo de Dios, la derrota no es una opción. Un desafío significativo que enfrentan muchos cristianos es la falta de enfoque en su camino espiritual, a menudo arraigada en el desconocimiento de las promesas divinas que les esperan más allá de esta vida. Las riquezas almacenadas en el cielo, las bendiciones eternas prometidas por Dios, son pasadas por alto mientras el atractivo temporal de este mundo captura su atención. Recuerda, este mundo es fugaz, sus glorias y placeres desaparecerán. La inmortalidad en nuestros cuerpos terrenales es una ilusión. Por lo tanto, ceder a los deseos de la carne, permitir que el pecado o el diablo obtengan un punto de apoyo, debe evitarse a toda costa. Posees la fortaleza de Dios dentro de ti. Manteniéndote firme en el Señor no es solo un consejo, es una directiva. Tu viaje es más que simplemente soportar, se trata de superar con la fuerza y el poder otorgados por Dios. La victoria prometida para nosotros no es solo soportar las pruebas de la vida, sino triunfar sobre ellas, asegurando nuestro lugar junto a Cristo en la gloria. Deja que esta promesa alimente tu determinación para permanecer firme y fuerte en tu fe, superando cada obstáculo con la fuerza divina que fluye a través de ti. Punto número 3. No te dejes engañar. Te guste o no, vives en una era de gran engaño. El Dios de este mundo es un Dios del engaño. Es el padre de las mentiras. El engaño está en su ADN. Mateo 24:2, y Jesús respondiendo les dijo: mirad que nadie os engañe. No permitas que nadie te engañe. Cada vez que leo este versículo, la frase, mirad que nadie os engañe, siempre capta mi atención. Mirad significa esencialmente prestar atención o mirar atentamente a algo. Básicamente, nuestro Señor Jesús nos insta a ser vigilantes y atentos, pero ¿atentos a qué? Nos está advirtiendo para asegurarnos de que nadie nos engañe. Lo he mencionado antes y lo diré de nuevo. Uno de los aspectos más peligrosos del engaño es que quienes son engañados a menudo no son conscientes de su engaño. Jesús nos ordena estar vigilantes, estar alertas, para que nadie, ni hombre ni mujer, pueda engañarnos. Muchos se han apartado del cuerpo de Cristo porque se permitieron ser engañados. Ahora están en lo que metafóricamente se podría llamar la sinagoga del diablo, porque creyeron lo que alguien les dijo en lugar de lo que Dios ha dicho. Esto se alinea con lo que la Biblia predice sobre los últimos días. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No te sorprendas cuando veas a personas adhiriéndose a doctrinas extrañas. La Biblia nos ha advertido. No te sorprendas o te desconciertes. Confía en lo que la Biblia nos dice. Muchos se apartarán de la fe, por eso vemos iglesias que abiertamente respaldan el adulterio, la fornicación y otras formas de inmoralidad sexual, o incluso desacreditan la Biblia misma. Esto no debería sorprendernos. La Biblia lo predijo, indicando que las personas seguirán a espíritus engañadores y enseñanzas demoníacas. Como hijo de Dios, necesitas protegerte contra el engaño, porque la mayoría de las veces
Aquellos que están engañados no se dan cuenta. Piensan que están en el camino correcto y realmente creen que una y otra vez Jesús nos advirtió sobre el riesgo del engaño. Mateo 24.5 advierte: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esto significa que en los últimos días muchos harán reclamos y promesas grandiosas, incluso afirmarán ser Jesús mismo o asegurarán que ciertas acciones o donaciones garantizarán la curación o la salvación, y tristemente, muchos serán engañados por estos reclamos. La mejor manera de protegerte del engaño es conocer la Biblia por ti mismo, familiarizarte con sus enseñanzas para que, cuando alguien se aparte de sus palabras, puedas reconocerlo. No ancles tu fe únicamente en una iglesia o individuo, porque aunque algunas iglesias comiencen bien, pueden diluir el evangelio con el tiempo. A medida que crecen, las personas pueden cambiar. Pero hay una cosa que permanece constante: la palabra de Dios. Deja que tu fe esté arraigada en la palabra inmutable de Dios, no en instituciones o individuos que puedan fallar. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si hay una discrepancia entre la palabra de Dios y la palabra del mensajero, no es difícil descubrir quién está equivocado. El mensajero está equivocado. La palabra juzga al mensajero. El mensajero no juzga a la palabra. Punto número 4. No dudes. Mateo 24:34-35 dice: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay algo que complace inmensamente a Dios y es la fe. Tener fe en Dios también significa tener fe en sus palabras. Esto significa no solo creer en Dios, sino confiar plenamente en Él. Jesús dijo que iría a preparar un lugar para ti en el cielo. ¿Consideras esto verdadero o estás cuestionando sus palabras? Este mundo eventualmente desaparecerá, todo en él desaparecerá, pero la palabra del Señor es eterna y nunca quedará sin cumplir. Las profecías sobre los últimos días no son meras ficciones o especulaciones, son eventos que sucederán, aunque aún no hayan ocurrido. La palabra de Cristo permanece firme y nunca se desvanecerá hasta que todo se cumpla. Nubes cubren mi frente. Oh, los años desperdiciados en pecado. Si pudiera recordarlos ahora, los daría a mi Salvador. Me sometería gustosamente a su voluntad. Oh, santos, despierten, sean diligentes y trabajen mientras aún es día, antes de que llegue la noche de la muerte o te atrape. Luchen por almas mientras aún puedan. ¿Debo ir vacío y sin nada en mis manos? Esta pregunta del himno profunda agita el alma de cada creyente con una preocupación arraigada. ¿Qué tendrán nuestras manos cuando nos enfrentemos al Señor? ¿Estarán llenas de los frutos de una vida dedicada a su servicio o colgarán vacías y deseosas a nuestro lado? Este himno, compuesto por Charles C. Luther en el siglo XIX, surge de un encuentro desgarrador con un joven en el umbral de la eternidad. Este joven, en su lecho de muerte, lamentaba su vida apartada del llamado de Cristo. Luther, conmovido por el profundo remordimiento del joven, escribió este himno para expresar lo importante que es vivir una vida que ayude a difundir el mensaje de Dios. En términos sencillos, este joven, en su lecho de muerte, pensó en los años que había desperdiciado sin llevar ni una sola alma a Cristo. Me pregunto cuántos cristianos son como este joven. Lamentablemente, para algunos cristianos es demasiado tarde para predicar el mensaje del Evangelio o presentar a Cristo a otros, pero no es demasiado tarde para ti. Lo que he visto en mis años en el ministerio es que hay un gran número de cristianos con una actitud de cielo para nosotros y el infierno para ellos. Estos cristianos están verdaderamente salvos y duermen por la noche con la seguridad de la salvación.
Viven sus vidas sabiendo que si murieran en este mismo momento, irían al cielo. Sin embargo, hay personas a su alrededor, personas que encuentran a diario, que están condenadas al infierno, personas que se dirigen directamente a las puertas del infierno, y sin embargo no comparten el maravilloso mensaje del Evangelio y el mensaje de un Dios santo, cielo para nosotros, infierno para ellos. 150.000 almas mueren en todo el mundo cada día. Por argumentar, digamos que el 20% de ellos son verdaderos creyentes nacidos de nuevo. Esto significa que cada día pasan 130.000 personas, uno tras otro, hacia las mismísimas puertas del infierno, el infierno eterno. Uno tras otro están entrando en la oscuridad eterna. Si Dios nos permitiera, a los cristianos, ver solo un pequeño destello del infierno, sería imposible para nosotros llevar una vida cristiana normal o perezosa. Nuevamente, si viéramos un vislumbre del infierno, tendríamos un sentido de urgencia, una urgencia por las almas de la humanidad. Porque si realmente creemos que la palabra de Dios es verdadera, y esta palabra de Dios nos advierte sobre el infierno, ¿por qué somos tan descuidados con las almas de la humanidad? La eternidad, nuestras mentes no pueden comprenderla por completo, y hay personas que tú y yo conocemos que se dirigen hacia la oscuridad eterna, y tenemos una actitud casual hacia la predicación del Evangelio. Hay padres en este momento que están salvos, pero sus hijos no lo están. Hay esposos que están salvos y sus esposas no lo están. Hay mejores amigos que están salvos y su mejor amigo, su amigo más cercano, no lo está. La historia de Elisabeth Elliot es una de fe increíble, perdón y dedicación a difundir el Evangelio, incluso ante una profunda pérdida personal. Su viaje hacia el corazón del perdón comenzó con un evento trágico que sacudió el mundo cristiano en 1956. Su esposo, Jim Elliot, junto con otros 4 misioneros, fue asesinado por los Guani, también conocidos como los Guani o AA, en Ecuador. Estos hombres habían ingresado a la selva ecuatoriana con la esperanza de compartir la fe cristiana con esta tribu aislada, conocida por su violencia contra los forasteros. En lugar de responder con ira o buscar venganza por la muerte de su esposo, Elisabeth Elliot eligió el camino del perdón y la reconciliación. En un acto asombroso de fe y coraje, ella, junto con su joven hija Valerie y Rachel Saint, la hermana de Nate Saint, uno de los misioneros asesinados, decidieron vivir entre la tribu Guani. Esta decisión fue impulsada por su profundo compromiso con la misión que había llevado a su familia a Ecuador en primer lugar: compartir el amor y la salvación ofrecidos por Jesucristo. Esa es una verdadera mujer de Dios. En los momentos tranquilos de reflexión, una pregunta atormenta los corredores de nuestras almas. ¿Entraremos en las puertas del cielo con las manos vacías, sin haber traído a un solo alma al reino, debido a nuestro testimonio? Este pensamiento inquietante debería sacudirnos de la complacencia, porque se nos ha encomendado una misión de consecuencia eterna, la Gran Comisión. El tiempo, de hecho, es un río que fluye rápidamente hacia su fin, y nosotros estamos en sus orillas sosteniendo la línea de vida que podría salvar a muchos de las aguas de la perdición. La separación eterna considera las vidas con las que nos encontramos a diario, cada una con un destino eterno. La cajera en el supermercado, el vecino al otro lado de la calle, el colega en el trabajo. Almas tambaleándose al borde de la eternidad sin Cristo. Sin embargo, ¿con qué frecuencia pasamos en silencio en nuestro testimonio, con los labios sellados por el miedo o la indiferencia? La realidad es cruda. Cada día, miles pasan a la eternidad sin esperanza, sin salvación. Si realmente entendemos esta verdad, ¿cómo podemos quedarnos en silencio? Las palabras del apóstol Pablo resuenan con urgencia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Nuestro llamado es claro. Debemos ser los heraldos del Evangelio, los mensajeros de las buenas noticias en un mundo atrapado por la oscuridad. Pero, ¿vivimos como si esta verdad arderá en nuestro corazón o nos hemos vuelto cómodos, contentos de regocijarnos en la seguridad de nuestra salvación mientras descuidamos la necesidad desesperada de quienes nos rodean? El pensamiento de entrar en la gloria del cielo con las manos vacías, sin compañeros a quienes hayamos llevado al Señor, es sobrio. Nos desafía a examinar nuestras vidas, nuestras prioridades y nuestra obediencia al mandato de Cristo de ir y hacer discípulos. Nuestra misión es urgente, porque el tiempo es corto. El reloj avanza constantemente hacia el momento en que cada uno de nosotros se presentará ante Dios. ¿Cuál será nuestra respuesta cuando nos pregunte qué hicimos con el Evangelio? ¿Lo compartimos libremente, viviendo como faros de esperanza en un mundo oscuro, o lo escondimos guardando el tesoro de la salvación para nosotros mismos? Que este momento sea un punto de inflexión, un llamado a despertar del letargo espiritual y a abrazar la comisión que Cristo nos ha dado con renovada pasión y compromiso. No nos contentemos con asegurar nuestro lugar en el cielo, sino que seamos impulsados por el amor a Cristo y a aquellos a quienes vino a salvar, para compartir el Evangelio audazmente y sin descanso. Al reflexionar sobre nuestro viaje al cielo, que no sea solitario, sino que estemos rodeados de almas que están allí porque nos atrevimos a compartir el amor y la verdad de Jesucristo. La pregunta sigue siendo, no solo para la contemplación, sino para la acción. ¿Iremos al cielo solos o llevaremos a muchos con nosotros, arrancados de las llamas del infierno a través de nuestro testimonio y testimonio? La elección es nuestra, y el momento de actuar es ahora. Para algunos cristianos, es demasiado tarde para compartir el Evangelio, pero no es demasiado tarde para ti. En conclusión, la historia de hoy nos desafía a reflexionar sobre el impacto de nuestro testimonio y la importancia de compartir el Evangelio con aquellos que nos rodean. Nos recuerda que cada encuentro diario puede ser una oportunidad para influir en el destino eterno de alguien. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Cómo te inspiró para ser más diligente en compartir el amor de Cristo? Déjanos tus comentarios abajo y asegúrate de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador como este. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.